hay una cosa que pasa mucho, alguien que quiere mucho encontrar, enamorarse, encontrar una pareja, pero no le pasa eso. La pregunta es, ¿hay una forma justa para que ese amor llegue a la Ya. persona? Aquí estamos en ese nivel Cuando profundo estamos de listos, claro. Cuando estamos listos, primero a o no sentir estamos. lo que nos toca, Sí. a sentir. Si la persona pelea mucho para conseguir un novio, no lo va a conseguir. Y pues, es verdad que la humanidad necesita que la gente se ame y se reproduzca. Por lo tanto, la humanidad, la evolución del destino colectivo necesita que estemos en pareja. Y el ser humano, además, fisiológicamente, no está hecho para vivir solo. Está hecho para estar con alguien al lado, alguien que mire, con quien hable, que se toque, que conviva. El ser humano está hecho para vivir con otra persona u otras personas. Pero por destino a algunas personas, sin haber hecho absolutamente nada, les va a tocar pagar por algo que quizá ocurrió 10 generaciones antes, o quizá menos. Y que el sistema familiar no ha podido resolver, solo va a ser a través de la rendición de esa persona a una vida difícil, sola, solitaria. Muchas veces, cuando una persona constela todo el pasado, o sea, el pasado que hay detrás de alguien que no consigue tener pareja, se ve cosas dramáticas, trágicas o culpables. Y al liberar ese pasado, a menudo la persona ya empieza su vida amorosa y encuentra a alguien. No siempre, pero a menudo. Quiere decir que lo esencial es siempre lo que me toca, a sentir a lo que me toca. A sentir y agradecer por lo que estoy viviendo, ¿no? Sí. Es la forma. Pero otra pregunta que me viene acá es, ¿cómo incluir una pareja anterior en mi corazón sin que yo perjudique el nuevo amor? A ver, tu nuevo amor va a funcionar bien si tú tienes a la antigua pareja en el corazón y con respeto. Así. Y en su lugar, a esa antigua pareja necesitas decirle, fue muy grande lo que vivimos y ya se ha terminado. Gracias por todo lo que vivimos. Entonces estás en mi corazón, en mi pasado. Y gracias a todo lo que aprendí y lo que viví contigo, puedo vivir con la nueva pareja. Pero si estoy en conflicto, claro, si estoy en conflicto, ese conflicto, esa falta de amor, me va a limitar con el nuevo. Me va a limitar. Solamente si tengo, digamos, el corazón relajado, con esa antigua pareja en su sitio, el corazón relajado, estaré relajada en el amor, estaré abierta al amor nuevo, ¿no? ¿Cómo sería, me viene la palabra dignidad, ¿no? ¿Cómo sería ese amor, amar con dignidad? El respeto es el amor adulto que ve al otro, eso es difícil, ver al otro, y respeta al otro en lo que realmente es el otro, y tengo conciencia de mí. Si soy adulta, también estoy en la autodisciplina hacia mí misma. No me dejo llevar por recuerdos antiguos, mis frustraciones, ¿no? Pero eso es lo normal, ¿no? ¿Cómo no se deja llevar? ¿Cómo estar en el adulto?
ese camino largo hasta que lleguemos, no llegamos nunca, Ya, porque poco a tenemos una poco. memoria Sí, infantil que sí, continuamente entendí. nos trae de Entonces, vuelta a los niños que fuimos. mira, eso va a ser también toda la vida. Eh, La ayuda de alguien, de una tercera persona que nos muestra, o simplemente, a ver, ¿y qué me ha pasado? Ah, y yo con lucidez, si quiero estar en el adulto, digo, bien, primero, sí a lo que acabo de vivir, sí a cómo soy, por mucha vergüenza que me dé a mí, o sí a cómo soy. Y eso me ayuda a distinguir lo que es del presente de lo que es de mi pasado. También aprendo poco a poco a dejar de criticar. Y si no aprendo a dejar de criticar, voy a recibir cada vez más críticas y cada vez menos amor. Pues un día me diré, bueno, puedo elegir dejar de criticar, puedo elegir no estar en el estado padre que se siente por encima de los demás. Entonces, yo creo que por eso existen tantos caminos de crecimiento. Las constelaciones son múltiples maneras de estar en crecimiento porque es lo que nos permite ser más felices. Y vemos que todas las herramientas para crecer nos piden respeto a sí mismo, al otro, el presente, dejar el pasado, agradecer, o sea, consejos que sabemos, los hemos vivido, que nos dan paz, que nos dan cada vez más paz y que hace que los demás están atraídos por ti, están atraídos por tu paz, cada vez más bondad y los demás están atraídos por tu bondad, cada vez más equilibrio, los demás están atraídos por tu equilibrio. Y así. Entonces, Así creo que que tenemos mucha atraímos lo que suerte. somos, ¿Cómo? atraímos lo que somos, lo Sí, que estamos viviendo. Es como un imán. sí, también, eso es. Ah. Y también las personas que necesitan bondad se van a acercar a ti. Las personas que buscan armonía se van a acercar a ti también. Entonces allí el adulto necesita también aprender a descubrir a los demás. Bueno, muy ¿Quién? bueno. Ay, Yo otra lo que cosa, quería decir, mira, sí. lo que quiero decir es que creo que vivimos una época muy interesante donde hay muchas ayudas para crecer. Entonces, no todas las ayudas son válidas, eso es Ah, lógico. Y entonces vamos creciendo y pudiendo elegir. Entonces empiezo con esto. No, con esto me siento cada vez más egoísta. Bueno, voy a buscar otro camino. Aquí me abro más, vale. O sea, y uno siente consigo mismo. Y también lo que vemos en sistémica, que no hay errores, que no hay todo lo que vive, no hay errores, errores. errores. Bueno, todo lo que vivo es que lo necesitaba vivir, aunque sea 15 días, y decir, "Ah, qué tontería he hecho, qué tonta, que... No, no, lo necesitaba vivir. O he estado con una pareja durante 2 o 3 años y luego digo, he perdido el tiempo. No, no, en absoluto. Tenías que vivirlo, experimentar todo eso y ver que no eras capaz de resistir o que no eras capaz de ser dependiente, dejar de ser dependiente. Lo tuviste que vivir. Y entonces después tomas conciencia y empiezas a crecer un poco más. O sea, todo lo que vivimos es necesario. Todo. Hay una pregunta acá del chat. Podemos empezar con las preguntas. Hay unas Sí, sí, interesantes. adelante. Sí, una chica preguntó, no sé si puedo el nombre de ella. Ah, No importa. no importa. La pregunta era, ella se separó del marido
pero recibe una pensión. Sí. ¿Cómo está el dar y recibir? No está separada. No está separado. Está- no. Si la pensión es para un hijo, perfecto. Pero si la pensión es para ti, no eres No está separado. adulta No y está te mantiene el marido. Ah. Y no consigues tener una vida nueva, ni él, porque esa pensión os une y crea una dependencia el uno al otro. Eso. Diferenciar la presencia de la dependencia. Habla un poco de eso. Un amor, la dependencia, la diferencia entre un amor que sufoca, un amor que no es amor, es miedo, ¿no? Es que se puede decir, no sé, hay muchas variedades, ¿no? Todo depende de lo que uno haya vivido en la infancia. Entonces, se ha quedado atrapado por la falta de amor de la madre, entonces va a buscar amor para sustituir a la madre. O al revés, la madre estaba demasiado con ese bebé y entonces igual lo que quiero es no depender de nadie, o al revés, busco simbiosis con la pareja, como esa madre que no me dejaba respirar, y busco lo mismo. Es muy importante ver un poco los patrones de la infancia, los sufrimientos de la infancia, los castigos, los niños que han sido heridos en su dignidad, no van a respetar luego a los demás muchas veces. Y van a imponer su ego y su necesidad de ser vistos, ¿no? El ego es como una... El ego nos impide de entrar en contacto con nuestro amor, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que el ego es bueno considerarlo como un músculo más. Entonces, cuando no estás en el adulto, cuando estás en una fase baja, viene el ego para que sigas como en, ¿cómo se puede decir? Con piloto automático hacia lo que es bueno para ti. Pero desde el ego, sin ver a los demás. El ego nos hace sentirnos superior, sin ver a nadie. Y entonces cuando volvemos a estar bien en nuestro adulto o simplemente estar bien, ya el ego desaparece, el ego se aleja. El ego es una ayuda para los momentos difíciles. Hay personas que tienen un momento difícil toda su vida. Pero bueno pensarlo como un músculo. Totalmente. Me trae bastante seguridad cuando dices el ego es un músculo. Lo comprendo mejor, su función, ¿no? Sí. De hacerme capaz en la vida también. Sí. Necesito Sí, eso. La persona empieza a tener una meta y yo qué sé, se deprime, lo que sea. Su ego está aquí para que siga con su meta. Pero ya el ego se siente superior a todos. Entonces el ego solamente nos hace sobrevivir desde el egoísmo y el narcisismo, todo para mí, sin ver la misión de verdad. Todo para mí. Pero la persona como atrapada por algo. Bien. Y luego la persona ya mejora, se da cuenta y ya el ego disminuye y gracias al ego ha podido seguir avanzando. Y ahora de nuevo está en su adulto y ve con amor las cosas, ya ve su misión de verdad y va a cumplir con su misión al servicio de los demás. Entonces que con el ego era al servicio de mí, solamente, ¿no? Sí. Pero eso compensa los momentos que no podemos, pues, a nuestro ego para seguir guiándonos, ¿no? Yeah. Para una última pregunta, estamos, yo quería quedarme acá muchas horas, pero aquí sabes, tenemos pocos minutos más y quiero aprovecharlo mucho. Entonces, para encerrar, ¿cómo sería de decir sí a la relación, al casamiento? ¿Cómo? Ese sí, explica
explícalo. ¿Qué es el sí? Ya lo explicaste, pero para